Hola corazones, bienvenidos a un nuevo vídeo tóxico. Hoy vamos a hablar de EXO 3464. Yo debo decir que este juego EXO me había pasado casi completamente desapercibido. Yo recuerdo haber visto la primera edición del juego hace ya bastantes años en las tiendas y no me llamó la atención. Quizá por el aspecto interior, que en aquella edición era tal vez algo amateur. Eh, y bueno, cometí el error de juzgar el libro por su aspecto y no por su contenido y ciertamente pues lo dejé pasar por alto. Hace poco tuve la posibilidad de jugar, tuve la oportunidad de jugar un Hangout, con lo cual descubrí dos cosas estupendas gracias a mi paisano Pedro Juan Ferrer, al que le estoy doblemente agradecido. Por un lado descubrí lo que es el rol por Hangout, cosa que yo nunca había hecho hasta entonces y me gustó muchísimo. Y por el otro lado, pues descubrí este genial juego español de ciencia ficción del cual vamos a hablar hoy. Y echando un vistazo al libro físico, pues vemos que se trata de un libro algo más pequeño de lo habitual, sin llegar al DIN A5, con 360, unas 370 páginas aproximadamente en blanco y negro. Es un libro ligero, es un libro flexible, con tapas a colores azulados e interior en blanco y negro a dos columnas que se lee estupendamente. Algunas páginas sí que vienen a una columna, pero lo habitual es un texto a dos columnas y con un montón de ilustraciones sencillitas, pero que evocan perfectamente el trasfondo y el amplio y complejo background del juego. Y lo primero que os vais a encontrar cuando comencéis a hojear el libro es un relato de ciencia ficción que ya os va a empezar a ambientar pues, respecto al universo en el que se juega eso. El rato tengo casi la certeza de que es una novelización de una partida de rol, porque es que es tal cual, una pequeña aventura. Y bueno, a lo largo de unas poquitas páginas, unas 20 páginas aproximadamente, pues tenéis esta pequeña introducción. Y en el capítulo de Ciudadano Exo se nos introduce brevemente pues cómo funciona un poquito el universo y qué son las cosas con las que nos vamos a encontrar habitualmente. Por ejemplo, la tecnología personal. El concepto del tiempo o cómo se divierten los personajes en este universo, incluyendo los deportes e incluyendo pues algunas de las creencias, aunque en general la galaxia EXO es bastante escéptica. Aprovecho para decir que EXO es una galaxia de 10 brazos en espiral donde transcurren estas aventuras y que no es nuestra galaxia. Y tras ese capítulo inicial de nada menos que 50 páginas en las que se nos ponen antecedentes de la ambientación, entramos en un pequeño capítulo de historia en el que se hace, pues eso, un repaso histórico desde los orígenes de la galaxia, desde la primera raza que aparece en ella, hasta la actualidad, que sería el año 3464. Una cosa muy curiosa de EXO y de su universo es que es un universo que está vivo y que se mueve constantemente. Gracias a las partidas de los aficionados y gracias a las ideas que los aficionados van aportando a la web de EXO, este universo va avanzando constantemente y la edad del juego, la época en la que transcurre, va avanzando y va habiendo acontecimientos que se van reflejando de forma canónica en el universo y que toman parte de él. Es un universo vivo. Pues aquí veis cómo a lo largo de distintos años nos va contando los acontecimientos más importantes en esta galaxia. Ya se nos va introduciendo las distintas razas que aparecen, cómo toman contacto con la tecnología, cómo saltan al espacio y cómo empiezan a encontrarse y rápidamente a enfrentarse unas a otras. Y tras 25 páginas de historia de la galaxia, empezamos a hablar de las naciones que conforman la galaxia de EXO. Creo que este es uno de los episodios más largos que vais a encontrar en este libro. En algunos momentos es realmente fascinante y nos va a hablar de los distintos grupos, naciones, como la Alianza Oeniana, que forman parte de esta galaxia, con ilustraciones de la galaxia en la que se nos indica qué zona ocupan mayormente. Se nos habla de las especies que componen esta nación, de la tecnología, el nivel tecnológico que tiene cada una de las naciones, de cómo se estructuran sus sociedades, ejemplos de algunas de las razas que forman esta nación, sus sistemas políticos, sus relaciones diplomáticas con otras naciones de la galaxia, cómo conforman su ejército, etc. De forma que, de esta misma manera, con este mismo esquema, hay un montón de naciones, pues como siempre acompañadas de los esquemas de ubicación, las razas que lo conforman, etcétera, etcétera. Es un episodio muy extenso y muy detallado y, como he dicho antes, en algunos momentos realmente fascinante.
Y 100 páginas después de todo este trasfondo acerca de las naciones, la parte más gruesa de trasfondo del libro, empezamos ya a hablar de la creación de personajes. Una cosa que en este libro casi vamos a obviar es la explicación típica de qué es un juego de rol y cómo se desarrolla una partida. Quizá por eso el juego es un poquito más indicado para jugadores con algo de experiencia en los juegos de rol. Bueno, pues la creación de personajes ya nos va introduciendo en el sistema Sombra, del cual luego hablamos un poquito más, y nos explica pues el típico reparto de puntos y reparto de cualidades de cada personaje. No es un sistema difícil en absoluto, el sistema es más bien ligero, pero la creación de personajes no es exactamente fácil y va a necesitar un ratito para confeccionar los personajes en la mesa. Tendremos las distintas profesiones que pueden tener, ocupaciones se las llama, que pueden tener nuestros personajes, como cazarrecompensas, como comerciante, científico, y cada uno de ellos pues tendrá unas habilidades que son las óptimas para ese personaje y que se nos sugiere que potenciemos a la hora de hacer el habitual reparto de puntos. Independientemente de la ocupación del personaje, podremos acudir a las distintas especies que hemos visto antes en el trasfondo de las naciones para darle a nuestro personaje la nacional, la especie y la raza que queramos ponerle, teniendo en cuenta que si pertenecemos a cierta nación es más probable que pertenezcamos a cierta especie que a otra. Hay que intentar buscar cierta coherencia en esto, incluso cierta coherencia a la hora de formar el grupo, porque hay naciones y especies que son absolutamente hostiles la una con la otra. Hay un sistema de virtudes y defectos, como hemos visto en otros juegos, en el cual puedes adquirir virtudes a costa de pagarlas con defectos. Un listado bastante abierto de habilidades. No es que esté abierto, es un listado cerrado, pero no hay una explicación habilidad por habilidad, cosa que a mí suele resultar un tanto tedioso, pues aquí nos lo vamos a saltar. Y en definitiva un cálculo bastante matemático y a veces un poquito confuso a la hora de repartir los puntos. Hay algún concepto que me ha quedado un poquito menos claro. En general es un personaje bastante detallado. Aquí tenéis, a ver si logro que se vea bien, pues aquí tenéis un aspecto de una hoja de personaje de ejemplo recién realizada. Llegados a la página 220, nos metemos 219, nos metemos ya con el sistema Sombra, que es un sistema que usan todos los juegos de la editorial Sombra, con ciertas variaciones aplicadas a cada uno de los juegos, pero si os vais, por ejemplo, a comandos o a rol negro, pues vais a ver el mismo sistema. El sistema es muy sencillo. Usa 3 dados de 10, se tiran los 3 dados, se suman sus resultados y esto se suma a una de las habilidades, la habilidad pertinente en esta tirada. Si con eso se alcanza la dificultad que el máster nos ha asignado, tenemos éxito. En principio es tan simple como eso. Una de las cosas básicas de este sistema es que cuando lanzamos los dados debemos dejarlos encima de la mesa. ¿Por qué? Porque a menudo nos aportan información adicional. Uno de los dados que tiramos debe ser distinto a los otros dos, es decir, habrá 2 dados iguales, 2 dados de un color, por ejemplo, y un dado de otro color. Este dado de otro color se llama dado sombra y los 2 dados iguales se llaman los dados de daño y nos pueden aportar información adicional. Por ejemplo, si hacemos un ataque, los dados nos pueden indicar, los dados de daño nos pueden indicar cuánto daño hacemos y el dado sombra nos puede indicar dónde impactamos. Y según dónde impactemos, pues el daño tendrá unas consecuencias u otras. Porque en la ficha de personaje sí que se determina dónde se sufre el daño y las consecuencias que tiene ese daño según la localización donde nos impacte. Bueno, pues vemos que hay bastantes reglas. El sistema es detallado, pero es ligero. Y yo soy de la opinión de que hay una serie de reglas que tú puedes decidir aportar o no aportar, como en cualquier otro sistema de juego. Pero en general me parece bastante liviano y es de esos sistemas que con una tirada pues resuelves prácticamente toda una acción. Aquí estamos viendo las reglas de combate, con reglas, por ejemplo, pues un poquito más complejas como el retroceso de las armas, el encasquillamiento o el recargar. Para mí son ese tipo de reglas que aunque el autor no te lo dice específicamente, pues tú puedes decidir incorporar o no incorporar. Yo soy más partidario de las reglas más sencillas, pero bueno, aquí ya cada cual. Si te quieres entretener aplicando reglas, puedes hacerlo perfectamente y sigue siendo un sistema bastante liviano. Veis que hay una parte bastante amplia dedicada al combate, como suele ocurrir, y entramos en las habilidades sensoriales y las habilidades sociales, las técnicas, y aquí sí que nos explica un poquito las habilidades de la ficha, cómo funcionan, pero no es en ningún momento pesados. Hay unas reglas para combate espacial. Creo que en la primera edición de EXO había unas reglas para un minijuego de miniaturas para representar el combate espacial. Aquí esto se lo han saltado y directamente pues han aplicado unas reglas un poco más abstractas para no jugar
con miniaturas. Y se nos habla, por supuesto, del daño, de la muerte, de la curación, los distintos tipos de daño, la gravedad de las heridas y los típicos daños por ácido, asfixia, caídas, electricidad, fuego, etc. Cómo curarnos y los puntos de mente, que son los que usaremos, si no recuerdo mal, para las habilidades psiónicas, aunque ahora mismo no estoy segurísimo de esto. Nos explica cómo gastar nuestros puntos de experiencia ganados en las partidas para mejorar el personaje y entramos en el capítulo de la psiónica. Y por supuesto tenemos nuestro capítulo dedicado a la psiónica, a los poderes sobrenaturales o mentales, como queráis verlos, de las distintas razas que pueblan la galaxia. Tenemos unas reglas genéricas de cómo usar cada uno de estos poderes y luego entraríamos en el listado de los poderes propiamente dichos. Con los puntos de construcción de personaje o los puntos de experiencia, tú puedes ir comprando distintas ramas de poderes y luego distintos niveles. Podríamos comprarlo, por ejemplo, con las disciplinas de los vampiros en el juego de vampiro. Hay poderes como clarividencia, poderes como cibernesis, psiónica, empatía, etc. Pues una buena lista de poderes mentales con los que equipar a vuestros personajes. Y nos vamos acercando hacia el final del libro con un extenso capítulo de nuevo dedicado a el equipo que podemos adquirir, pues de todo tipo: equipo de combate, equipo de comunicaciones, vehículos, naves espaciales, equipos de ingeniería y un montón de material. La verdad es que cualquier aficionado a la ciencia ficción se lo puede pasar bomba y se lo pasa. Yo doy fe leyendo la historia de la galaxia, las naciones, el equipo que pueden portar los habitantes de esta galaxia, etc. Y para terminar el libro, pues en la página 332 empezamos con una aventura introductoria, una aventura en la que los personajes van a llegar a un planeta y una persona les va a pedir ayuda, pues cree haber descubierto algo realmente perturbador en la empresa en la que trabaja. Y a partir de ahí, pues los personajes van a tener que tomar una serie de decisiones estratégicas y morales que les van a llevar, como de costumbre, a meterse en un montón de líos. Me parece una aventura muy chula para comenzar a jugar a EXO y para introducirse en este momento. Al final se nos habla de la comunidad. Creo que antes os he adelantado algo acerca de cómo los propios jugadores del juego contribuyen a que el universo se expanda, como decía Woody Allen. Un glosario de términos de juego que, en cuanto llevéis unas cuantas páginas, probablemente ya no consultaréis porque es fácil familiarizarse con todo el glosario. Y luego tenemos un par de fichas. Una es una ficha de habilidades PSI donde podemos llevar un control de las habilidades mentales que tiene nuestro personaje, y por supuesto la ficha de personaje con el lado trasero, donde tenemos el armamento, el daño que sufre el personaje y algunas cosas más. Finalmente un índice, y así llegamos. Pues en definitiva, tras este rápido vistazo, comentaros que EXO me pareció un juego muy interesante, que casi me apena que en su día me pasase desapercibido, pero que en cualquier caso me he reencontrado con él y más vale tarde que pronto. Es un libro que, aunque tiene ya unos añitos, creo que es de 2007, aún es relativamente fácil encontrarlo, e incluso es fácil encontrar algunos de los suplementos que se publicaron para la primera edición, pero que siguen siendo compatibles. Y en general es un juego que, tanto por ambientación, que está muy definida y que gustará a los fans, sobre todo de la ciencia ficción, como por sistema de juego, que es un sistema rápido, es un sistema muy ágil, y es un sistema que aún así tiene bastante detalle, yo creo que puede gustar mucho a muchos roleros, así que le voy a dar una buena puntuación porque ha sido una de las lecturas que he disfrutado últimamente. Y con este rápido repaso a EXO, a este juego patrio, este juego español escrito por Juan Carlos Herreros, pues me despido de vosotros, esperando haber sido útil y entretenido y agradeciéndoos el visionado como de costumbre. Un saludete y hasta la próxima.